Los judíos representan alrededor del 1% de la población mundial, pero se estima que controlan aproximadamente el 52% de la economía global. Esto puede parecer sorprendente, especialmente considerando que grandes potencias como Estados Unidos y China no tienen una influencia similar. ¿Cómo ha logrado una población tan pequeña acumular tanta riqueza? La respuesta puede encontrarse en sus hábitos cotidianos, mentalidad y educación financiera. En este video, aprenderás los 10 mandamientos judíos sobre el dinero que te ayudarán a ser rico y acumular riqueza. Presta especial atención al octavo mandamiento, que es crucial y no se enseña en la escuela. El pueblo judío ha enfrentado persecuciones y adversidades a lo largo de la historia, lo que ha agudizado su ingenio y les ha permitido desarrollar una mentalidad superior en términos financieros. La necesidad de sobrevivir y prosperar en condiciones difíciles los ha llevado a utilizar el dinero como una herramienta de inversión para generar riqueza, poder y autoridad, en lugar de gastarlo en cosas frívolas. Esta mentalidad los ha hecho pioneros en la utilización estratégica del dinero. La historia judía está llena de episodios de aprendizaje y superación. Desde la esclavitud en Egipto, donde se les conocía como hebreos, hasta la liberación liderada por Moisés, quien recibió una educación avanzada en finanzas y economía. Moisés compartió estos conocimientos con su pueblo, sentando las bases de la educación financiera judía. Esta tradición de educación y transmisión de conocimientos ha sido clave para su éxito financiero actual. Para entender mejor la prosperidad judía, debemos conocer algunos datos históricos. La tradición judía sostiene que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, y los judíos han dedicado siglos al estudio de diversas ciencias. Durante su esclavitud en Egipto, los hebreos adquirieron conocimientos en aritmética, medicina, trigonometría y otras áreas. Moisés, con su educación financiera, compartió estos conocimientos, lo que estableció una fuerte base de educación financiera en la comunidad judía. La educación financiera es un pilar en la comunidad judía. Desde temprana edad, los niños judíos estudian la Torá y el Talmud, textos sagrados que contienen numerosos consejos sobre finanzas e inversiones. Por ejemplo, la regla de los 3/3 enseña a dividir el dinero en 3 partes, 1/3 para tierras, 1/3 para negocios y 1/3 en efectivo. Esta regla fomenta la diversificación y la preparación para el futuro. La resiliencia y adaptabilidad también son fundamentales en la tradición judía. A lo largo de la historia, los judíos han enfrentado persecuciones y desplazamientos, desarrollando una capacidad única para adaptarse a nuevas circunstancias y mantener su identidad cultural y religiosa. Esta resiliencia les ha permitido prosperar en diversas áreas, especialmente en el comercio y la banca. Los judíos han sido protagonistas en el comercio y la banca debido a su sólida base educativa. Han desarrollado habilidades especializadas y establecido redes comerciales y bancarias que les han dado una ventaja competitiva. Durante la Edad Media, los judíos españoles fueron pioneros en técnicas bancarias avanzadas, y en el siglo XIX, la familia Rothschild se convirtió en una de las dinastías bancarias más poderosas del mundo. La ética y los principios religiosos también juegan un papel crucial. La Torá y la tradición judía establecen principios éticos que guían la conducta financiera, enfatizando la justicia, la equidad, la integridad y la responsabilidad en el uso de recursos financieros. La caridad y la justicia social son prácticas fundamentales, promoviendo el bienestar de la comunidad. La familia y la red de contactos son otros elementos clave. La unidad familiar y la transmisión de conocimientos de generación en generación han sido esenciales para el éxito financiero de los judíos. La perseverancia y el trabajo duro también son valores centrales, junto con la inversión y el ahorro. La educación financiera no solo se fomenta a nivel individual, sino también comunitario, con instituciones judías ofreciendo clases y talleres sobre finanzas y negocios. El networking y la construcción de redes de contactos son prácticas comunes, permitiendo a los judíos mantenerse conectados y prosperar. La fe y la confianza en Dios son fundamentales. La confianza en que Dios guiará sus pasos y les proporcionará las oportunidades necesarias para prosperar ha sido un pilar en la historia judía. Esta fe ha permitido a los judíos encontrar sentido en las adversidades y utilizar estas experiencias para crecer y fortalecerse. Para los judíos, ser rico no es un fin en sí mismo, sino un medio para tener una buena calidad de vida y apoyar a su comunidad. La clave para mantener y crecer la riqueza está en la educación financiera y en aplicar los principios aprendidos. Con una visión a largo plazo y una fuerte base de conocimientos, los judíos han logrado prosperar y pueden enseñar valiosas lecciones sobre la gestión del dinero. Ahora, exploremos los 10 mandamientos judíos sobre el dinero que te ayudarán a alcanzar el éxito financiero. Cada mandamiento ofrece una lección crucial para desarrollar una mentalidad y habilidades financieras sólidas. Primer mandamiento: educación y conocimientos. La educación y el conocimiento son pilares fundamentales en la tradición judía.
La Torá y el Talmud enfatizan la importancia de la educación para mantener la fe y la identidad judía. Este enfoque ha permitido a los judíos desarrollar habilidades y conocimientos en diversas áreas, incluyendo el comercio y las finanzas. La educación no se limita a la escuela. En la vida diaria, los judíos aplican principios y valores aprendidos, como la observancia de días festivos y la práctica de la caridad y la justicia social. Segundo mandamiento: resiliencia y adaptabilidad. La comunidad judía ha enfrentado numerosas persecuciones y desplazamientos a lo largo de su historia, desde la expulsión de Judea por los romanos hasta los pogromos y el Holocausto del siglo XX. Esta resiliencia ha sido clave para su éxito financiero. Los judíos se han adaptado a diferentes entornos culturales, sociales y económicos, desarrollando habilidades en áreas como el comercio, la banca y la artesanía. Las redes de apoyo mutuo y las instituciones comunitarias han ayudado a preservar su identidad y a apoyarse en tiempos difíciles. Tercer mandamiento: práctica del comercio y la banca. Los judíos han sido protagonistas en el comercio y la banca debido a su tradición de educación sólida. Han desarrollado habilidades especializadas en estas áreas, aprendiendo a llevar registros contables, calcular intereses, negociar contratos y gestionar riesgos. Establecieron redes comerciales y bancarias que se extendían por todo el mundo, compartiendo información y recursos. En la Edad Media, los judíos españoles fueron pioneros en técnicas bancarias avanzadas, y en el siglo XIX, los Rothschild se convirtieron en una de las dinastías bancarias más poderosas del mundo. Cuarto mandamiento: principios éticos y religiosos. La Torá y la tradición judía establecen principios éticos que guían la conducta financiera. Se enfatiza la justicia, la equidad, la integridad y la responsabilidad en el uso de recursos financieros. La caridad y la justicia social son prácticas fundamentales, promoviendo el bienestar de la comunidad. La integridad y la honestidad son valores esenciales, y se espera que los judíos sean confiables en sus transacciones comerciales y financieras. La moderación y la responsabilidad en el uso de recursos materiales también son promovidas. Quinto mandamiento: familia y red de contactos. La unidad familiar y la transmisión de conocimientos y habilidades de generación en generación han sido clave para el éxito financiero de los judíos. Los padres educan a sus hijos en la fe y la tradición judía, transmitiendo conocimientos sobre negocios, finanzas y comercio. La familia y la red de contactos son fundamentales, permitiendo a los judíos desarrollar y mantener empresas y fortunas familiares a lo largo del tiempo. Sexto mandamiento: perseverancia y trabajo duro. La perseverancia y el trabajo duro son valores centrales en la tradición judía. La Torá y el Talmud destacan la importancia de trabajar diligentemente y ahorrar para prosperar. Se inculca la idea de que el esfuerzo y la dedicación son esenciales para el éxito. Por ejemplo, en el libro de Proverbios se dice: el que trabaja su tierra tendrá abundante comida, pero el que persigue fantasías carecerá de juicio. Proverbios 12:11 del día. Séptimo mandamiento: inversión y ahorro. La inversión y el ahorro son prácticas financieras desarrolladas en la tradición judía. Los judíos han sido conocidos por su habilidad para ahorrar e invertir, lo que les ha permitido mantener y crecer sus fortunas. Estrategias como la diversificación y el enfoque a largo plazo son comunes. La práctica del maser, diezmo, implica separar un décimo de los ingresos para caridad, lo que fomenta el ahorro y la inversión responsable. Octavo mandamiento: educación financiera. La educación financiera es fundamental en la comunidad judía. La Torá y el Talmud contienen enseñanzas sobre finanzas y negocios, abordando temas como préstamos, intereses, justicia en los negocios y responsabilidad financiera. Las instituciones judías ofrecen clases y talleres sobre temas financieros, permitiendo a los miembros de la comunidad aprender y compartir conocimientos. La educación financiera adecuada es crucial para prosperar en el mundo de los negocios. Noveno mandamiento: contactos y networking. La red de contactos y el networking son esenciales para prosperar en el mundo de los negocios. Los judíos han desarrollado una cultura de networking que les permite conectarse con otros, compartir conocimientos y aprovechar oportunidades. La participación en eventos y organizaciones judías, así como la comunicación y colaboración con otros, fortalece estas redes y facilita el éxito económico. Décimo mandamiento: fe y confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios son fundamentales en la tradición judía. La confianza en que Dios guiará sus pasos y proporcionará oportunidades necesarias para prosperar ha sido un pilar en la historia judía. Esta fe ha permitido a los judíos encontrar sentido en las adversidades y utilizarlas para crecer y fortalecerse. La confianza en Dios y la adherencia a los principios religiosos han sido esenciales para su éxito a lo largo de la historia. Conclusión.
La prosperidad y el éxito financiero de la comunidad judía se basan en una combinación de educación, principios éticos, resiliencia y una sólida red de contactos. A través de la práctica constante de estos mandamientos, han logrado no solo sobrevivir, sino prosperar a lo largo de la historia. Si deseas alcanzar el éxito financiero, adoptar y aplicar estos principios puede ser un excelente punto de partida. Suscríbete para más videos sobre finanzas personales.